Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien y que estén aprendiendo bastante de Primera de Corintios. Hemos programado para esta unidad tener nuestra segunda videoconferencia y ahora el tema va a ser la importancia de Primera de Corintios para la contextualización y la aplicación contemporánea. Nuevamente este es el video de preparación y ahora nos han apoyado dos profesores, uno es Nelson Morales y el otro es Rodrigo Mejía. Ellos ambos son profesores de exégesis y ambos han dado el curso de exégesis de Primera de Corintios. Así que ellos nos van a hablar ahora algo acerca de esta importancia de Primera de Corintios para la aplicación y contextualización contemporánea. Primera de Corintios es una carta que nos recuerda un montón de cosas que son tan cotidianas en la vida de iglesia que se vuelve sumamente importante a la hora de pensar en nuestro propio contexto. Y vale la pena estudiarla. Si uno piensa, por ejemplo, el capítulo 7 habla de las dinámicas de las relaciones matrimoniales, el capítulo 6 de cuestiones de litigios en los tribunales, qué pasa con la prostitución idolátrica. En nuestro mundo quizás no estemos tan cercanos a la prostitución idolátrica, pero la prostitución en general es un problema. ¿Qué pasa con los sacrificados a los ídolos? En el mundo latinoamericano vivimos en una mezcla de mundos, donde en el mundo indígena en general persisten las prácticas ancestrales y mucho de eso tiene que ver con idolatría, así que para nosotros sigue siendo pertinente estudiar el libro y buscar respuestas. Lo mismo pasaría con el orden en el culto público. ¿Qué hacemos los hombres, las mujeres? ¿Nos distinguimos hombre-mujer? ¿Nos hacemos miméticamente iguales? ¿O marcamos distinción en nuestra forma de vestir? Eso es lo que Pablo aborda en el capítulo 11. También cómo celebramos la mesa del Señor. ¿Hacemos discriminación entre creyentes de la congregación? Así que si se fijan, hay un montón de cosas que están vinculadas con lo que vivimos nosotros en nuestra iglesia. Por eso es un libro lindo para reflexionar y conectar nuestra propia realidad, nuestro contexto de iglesia, con la pertinencia que sigue teniendo el libro de 1 Corintios para nosotros. Debemos partir de tener bien claro, de entender el argumento. El argumento es importante en un inicio sobre los temas que enfoca Pablo. Por ejemplo, las divisiones que hay en la iglesia, las contiendas, que es el pecado mayor, debido a que ellos seguían la sabiduría humana y no la divina, o el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la inmoralidad sexual, que es un problema de la cultura greco-romana de la época y que Pablo trata por el concepto griego del cuerpo. Para tratar el asunto no solo hay que entender el argumento, cómo contextualizarlo. Entonces lo que hace Pablo es usar asuntos de la cultura, los explica o trata el tema desde el punto de vista del contexto. Entonces debemos partir de entender cómo él lo entendió, lo explicó o cómo se dirigió hacia sus lectores y cómo nosotros lo entendemos actualmente. Pero hay que entender que el contexto del primer siglo y el actual son diferentes de acuerdo a nuestra tradición. Y aquí por eso debemos partir de cómo interpretar correctamente los textos en base a esa contextualización y cómo lo hacemos en base a nuestro contexto del día de hoy. Para resaltar esta importancia aplicativa de Primera de Corintios, nos vamos a enfocar en el tema inmoralidad sexual, matrimonio y soltería. Santo, santo, santo. Empecemos con inmoralidad sexual. Este asunto lo introduce Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios al presentarnos a un personaje que está viviendo con la esposa de su padre. No se cree que sea su madre, sino probablemente algo así como una madrastra. Y esto, dice, es escandaloso incluso para los gentiles, es decir, incluso para la cultura romana y griega, esto no era aceptable y era mal visto. Así que la conducta de este creyente era incluso peor que la conducta de los incrédulos. Y Pablo exhorta a los corintios porque pareciera que ellos no habían hecho nada, que incluso quizás hasta se alegraban o se alababan esta mala conducta
al no decirle nada, y Pablo les dice, expúlsenlo. Él está contaminándolos a ustedes, está haciendo, diríamos, una manzana podrida en el grupo. Y Pablo enfatiza algo y es muy claro al decir de esta forma que la inmoralidad sexual no puede existir entre cristianos. De hecho, dice que alguien que se llame cristiano pero que viva una vida inmoral es digno de que todos se aparten de él, porque un creyente no puede vivir una vida de inmoralidad. Luego se introduce un tema más, es el tema de porneia, es el término griego, que aunque a veces se ha comprendido como fornicación o como inmoralidad sexual en general, realmente los estudiosos están de acuerdo en general de que se refiere a la prostitución. Y entonces para esto hay que recordar que para la cultura romana y griega era muy común y era algo aceptable. Habían templos paganos donde habían sacerdotisas que rendían su devoción a través de ser prostitutas sagradas, y entonces los hombres que querían dar un culto de adoración podían llegar y acostarse con ellas. También habían prostitutas a pago, quienes eran consideradas mujeres sin honor, es decir, una mujer con honor como una esposa. Si alguien iba y se acostaba con ella, deshonraba su nombre, el nombre de la familia, y era algo mal visto por la sociedad. Pero si un hombre iba y se acostaba con una mujer sin honor, era algo que no tenía ningún problema, era algo aceptable para la sociedad. Y tal parece que los hermanos en Corintios seguían practicando esta vida antigua y la justificaban incluso con eslóganes como el estómago es para la comida y la comida es para el estómago. Y su conclusión era que el cuerpo era para la fornicación o para la prostitución y la prostitución para el cuerpo. Pero Pablo les dice, no, esto no es así. El cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo y sus cuerpos son templos del Espíritu. Y él dice, no puede haber comunión entre su cuerpo y una prostituta, porque no pueden unirse, porque ustedes pertenecen a otro, y este es Cristo. Así que Pablo les enfatiza que hay de alguna forma nuevos parámetros de lo que es puro y es impuro, de lo que es honroso y de lo que es deshonroso. Ellos creían que no afectaba, digamos, su pureza el ir con una prostituta porque creían que era algo que estaba fuera del cuerpo. Pero Pablo dice, no, esto no es posible, esto sí afecta su cuerpo. Ustedes pecan contra su mismo cuerpo y es algo que no puede ser aceptado. Si quieren profundizar un poco más, les voy a dejar un archivo en el que ustedes puedan leer algo más al respecto. Santo, santo, santo. En el capítulo 7, Pablo comienza a responder preguntas que los hermanos le habían hecho en distintos temas. Y el primer tema que ellos abordan es el asunto de bueno es al hombre no tocar mujer. Parece que ese es un eslogan que los corintios habían malinterpretado, que Pablo corrige. Y él aborda su respuesta en varios segmentos. Primero, desde los versículos 2 al 7 del capítulo 7 va a explicar él qué pasa con los matrimonios, que ambos son creyentes. Luego hace una especie de intermedio en versículos 8 y 9. ¿Qué pasa con los solteros? Viudos, viudas, separados, jóvenes que no se han casado. Y luego, a partir del versículo 10 hasta el 16, va a abordar el tema de qué pasa con los matrimonios donde uno de los cónyuges no es creyente. En el primer segmento, Pablo básicamente aborda el tema de la dinámica sexual desde la perspectiva de la deuda. Cada uno de los cónyuges le debe al otro la actividad sexual normal. Así que Pablo anima a que los creyentes mantengan una vida sexual activa normal, donde hombre y mujer son iguales ante esta dinámica. Ambos tienen derechos, no es que el hombre tiene derecho y las mujeres obligaciones, sino ambos se deben uno al otro, y Pablo los anima a cuidar eso, porque descuidarlo implicaría también vulnerarse a sí mismos y exponerse a que Satanás los tiente por su abstinencia. Así que él les dice que deben cuidar el asunto, y nosotros también hoy debemos ponerle mucha atención. La sociedad en la que vivimos nos impulsa a tener ese tipo de liviandad, de menos parámetros de cuidado de uno con el otro, y a veces nos exponemos a tentaciones innecesarias por descuidar esto. Así que ahí les dejo para que ustedes reflexionen más en torno al tema.
En el caso de los matrimonios donde uno de los cónyuges no es creyente, la situación es un poco distinta y Pablo reconoce eso. Y él les va a decir, por ejemplo, que hagan todo el esfuerzo por estar en tranquilidad con el cónyuge que no es creyente. Pero en un ambiente donde la adoración de dioses es lo normal, queda la duda, ¿qué pasa con los creyentes cuyo esposo o esposa no es creyente y mantiene esos ritos paganos de tener sus dioses en la casa, sus dioses en el camino, sus dioses de la ciudad, y ofrece oblaciones, sacrificios y distintas cosas a esos dioses? ¿Qué pasa con el creyente? ¿Se contamina ritualmente? ¿La comida que come ha sido ofrecida a sus dioses probablemente? ¿Se contamina el creyente al comer? ¿Puede ir al templo, a la reunión de los creyentes, después participar de la mesa del Señor? Esas eran preguntas válidas. ¿O qué pasa con sus hijos? La persona está llevando a sus hijos a la iglesia con los demás creyentes, pero también el padre o la madre no creyente los lleva a sus propios ritos. ¿Se contaminan? Pablo les va a decir, no tengan mucho cuidado en eso. Ustedes son los que santifican a su matrimonio. Ustedes llevan el ritual de santificación, como en el Antiguo Testamento se hablaba de los sacerdotes que ofrecían sacrificios. Así ellos, los creyentes, santifican a su matrimonio. No está hablando de santidad en el sentido de salvación, sino en el sentido ritual de acercarse a Dios. Y eso es lo que uno observa aquí en los versículos más adelante, como cuando le dice que el creyente es el que santifica y los hijos también son santos. Así que el creyente debe hacer todo el esfuerzo por mantenerse en esa dinámica de matrimonio, pero si el cónyuge estima que no es válido seguir en esa dinámica, el creyente debe separarse en paz, dice el apóstol Pablo. Santo, santo, santo. En capítulo 7 del 25 al 40 sobre el tema de la soltería. Siempre va a iniciar Pablo en cuanto va. En otras palabras, está diciendo que es un asunto que ellos han considerado y Pablo responde a esa inquietud. En este contexto debemos tomar en cuenta de que Pablo no señala que el estar casado o no estar casado sea un pecado. Simplemente el que es soltero señala que está bien, y también que el que está casado pues siga casado hasta que el cónyuge muera, como se expresa en la parte final, y que si se vuelve a casar sea en el Señor, es decir, entre creyentes. Eso es lo que él recomienda. Debemos tomar en cuenta de que lo que Pablo dice ahí, que es importante entender en esa sección, es la frase "el tiempo se acerca". Probablemente está hablando de un asunto escatológico que tiene que ver con la inminente venida del Señor, que para el primer siglo podría ser en cualquier momento como es ahora, y que mientras eso ocurre, tanto el soltero como el casado pues se enfoque en sus prioridades. ¿Y cuáles son estas prioridades? Que no dejen de ver su mirada en Jesucristo nuestro Señor, pero que también hay ciertas ventajas de estar casado o no estar casado. El soltero, mientras puede dedicar su energía en cuanto al servicio al Señor, porque sus limitaciones materiales no son las mismas estando casados. Eso es algo que Pablo ahí relaciona. O el que está casado, pues que no deje de ver su mirada en el Señor, pero que también sus limitaciones en cuanto al matrimonio van a ser distintas al soltero. En otras palabras, enfocar sus esfuerzos no es lo mismo que un soltero. Para finalizar, nuevamente les vamos a dejar unas preguntas de reflexión, las que les pedimos que ustedes contesten, de modo que cuando nos reunamos en nuestra videoconferencia ustedes vayan preparados para el diálogo y el debate. ¿Qué cosas, qué actitudes, qué acciones son aceptables para la cultura hoy día que no son aceptables
en una ética cristiana. ¿Cómo deberíamos nosotros tratar hoy día los problemas de inmoralidad sexual en la iglesia? ¿Qué otras situaciones actuales ameritarían abstinencia temporal en el matrimonio? ¿Y qué precauciones debiera haber? Y en el caso de los matrimonios donde uno de los dos no es creyente, la pregunta sería ¿qué acciones debiéramos tomar nosotros o el creyente, el cónyuge creyente, para preservar el matrimonio? Y si hay un límite o no a ese esfuerzo. ¿Cómo tratamos pastoralmente a aquellos que no han podido casarse por diversas razones, que son muy propias o personales? ¿Cómo explicamos el tema de la soltería a parejas que deciden primero realizarse profesionalmente en cuanto a sus carreras y después deciden casarse?